el sistema universitario boliviano, donde las cosas que están ocurriendo están marcando un poco la historia de este momento, días antes de un Congreso Nacional Universitario que va a marcar las nuevas líneas de acción de todo el sistema público de la Universidad Boliviana. Por eso es que hemos estado tensos, hemos estado trabajando en esa dirección, pero no hemos olvidado la cátedra Nelson Mandela. Buenas noches. Querida Tatiana, es un gusto tenerte desde Colombia, además, en este mundo donde nuestro expositor de hoy está en Lima, en el Perú, y tú que vas a moderar el espacio desde Bogotá, en Colombia, y yo desde La Paz. A mi edad estas cosas asombran, ¿no? Antes no podíamos imaginarnos una cosa así. Es un gusto saludarte, agradecerte por el trabajo que vas a hacer, a Fernando, a quien vas a presentar también, y te doy la palabra para empezar la cátedra rectoral Nelson Mandela hoy, hablando, como siempre, de democracia. Muchas gracias, Julio. A todos y todas quienes nos están viendo en este momento desde Facebook y YouTube, bienvenidas y bienvenidos a este espacio de la Cátedra Rectoral Nelson Mandela, apoyada también por el programa Reencontrarnos, donde, como bien decías, Julio, vamos a hablar de algunos elementos fundamentales de lo que es la democracia y hoy en día serían los principios y valores de la democracia. Hoy en día contamos con la presencia del doctor Fernando Tuesta Soldevilla, es doctor en Ciencias Sociales y licenciado en Sociología, profesor en la Academia Diplomática del Perú, Universidad del Pacífico, Universidad de Lima y Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Fue jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, director del Instituto de Opinión Pública y presidió la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política. Ha sido también consultor internacional y tiene una columna de opinión en el diario El Comercio del Perú. Doctor Fernando, es un gusto contar con su presencia el día de hoy y para dar inicio a nuestro espacio, comienzo con una pregunta de apertura que podamos contestar y es, ¿cuáles son los elementos esenciales que debe tener una democracia moderna? Así que, doctor Fernando, el micrófono es todo suyo. Muchas gracias, Tatiana. En primer lugar, agradecer a NDI, a ustedes por esta organización, a Julio en esta cátedra Nelson Mandela, la Universidad Andrés Bello, y con gusto poder intercambiar con ustedes algunas ideas que son muy pertinentes en el momento de hoy. Creo que la democracia en general en el mundo está en acecho, luego de haberse casi constituido como un sistema ampliamente acogido en la mayoría de los países del mundo. Resulta ser que ahora está al acecho, y está al acecho de múltiples formas. Sin embargo, creo que es bueno entonces repasar a partir de las preguntas que ustedes me enviaron para estructurar esta presentación, corta presentación, de un tema muy, muy amplio. Sobre democracia se han escrito toneladas de libros sobre democracia, se discute sobre democracia, hay de todo, ¿no? Entonces, incluso la palabra democracia ha terminado teniendo casi un valor en sí mismo. Se ha convertido casi en un adjetivo. Todo es democrático y tiene un valor siempre positivo, o se quiere que esto sea así. Entonces, creo que la extensión del término hace perder quizá el contenido sustantivo del mismo. Entonces sería bueno, y en ese sentido las preguntas son interesantes y válidas, un poco retrotraer a algunos aspectos lineales, fundamentales, de lo que entendemos por democracia. Para empezar, claro, lo entendemos como también como un sistema político, ¿no?
un sistema político, digamos, alterno a los que podrían ser los gobiernos autócratas y tiranos, ¿no? Aquellos que están gobernados, pues, o antes y ahora, también por justamente gobiernos, sea gobiernos militares, gobiernos respaldados por estos, tiranías, ciertamente cada vez menores en el mundo, pero existen y el establecimiento de la democracia como sistema político no es algo que necesariamente va a permanecer así por delante. Y es por eso que es necesario entender las bases de lo que es el sistema y sus valores. Se dice muchas veces, y esto es así, que en democracia los ciudadanos se les respeta los derechos fundamentales, ¿no? Que ningún otro sistema político lo pueden garantizar. Es decir, uh, desde Corea, por ejemplo, pasando por Nicaragua, ahora en la región, por decir simplemente dos países, esto, por ejemplo, los derechos no se pueden garantizar, ¿no? En el ámbito de la libertad personal es un aspecto también fundamental, en donde en democracia esto evidentemente está sostenido por los principios también que todos los países democráticos en sus propias constituciones están ahí estipulados, ¿no? Entonces, eh, los gobiernos democráticos y en los sistemas democráticos se puede proporcionar un máximo posibilidad de que esos derechos sean practicados, ¿no? Eh, pero la democracia tiene, digamos, varias formas de poder ser vista, ¿no? Y depende también de qué aspecto de ella tomemos. Por ejemplo, la democracia en un sentido más representativa adquiere, digamos, principios básicos cuando encontremos que, uh, por ejemplo, hay competencia en un sistema político, hay pluralidad en un sistema político, y también esto a través de los procesos electorales que deben ser elecciones regulares, pues no, elecciones libres, justas, y en ese sentido competitivos, no candidatos únicos, ¿no? Pluralismo en el sentido del más amplio, respeto para que puedan participar sin limitaciones las distintas fuerzas políticas. Y la incertidumbre, ¿no? Que es fundamental. Digamos, en la competencia se espera que esta competencia arreglada, se espera el resultado final para ver quién ha ganado, ¿no? Que es la forma en que adquiere la democracia su procura del poder. Es más, en democracia la única manera de acceder al poder, digamos, regularmente, es a través de elecciones justas, libres y regulares, ¿no? En ese sentido, respeto al voto y la inclusión que hemos dicho de todas las fuerzas políticas. Hago hincapié en esto porque, salvo situaciones muy especiales, ¿no? Derivados de que quien funge de presidente de la República tiene que abandonar por alguna razón el poder. Claro, hay una sucesión constitucionalmente estipulado, pero en general los procesos electorales producen representación, ¿no? Producen representación bajo estos principios antes señalados. Pero también hay un aspecto que va más allá de lo que sería el sistema político, porque la democracia requiere también formas de relacionarse, formas en que la sociedad tenga que constituirse, forma en que las sociedades tengan que vivir, pervivir. Y bajo esos principios fundamentales encontramos desde de la famosa Revolución Francesa
libertad, ¿no? Libertad de opinión, libertad de acción, libertad de reunión, eh, son los principios fundamentales, ¿no? Esto tiene que obviamente estar normado, pero eso es importante. Igualdad, ¿no? Igualdad. No, no hay personas que no deban ser iguales a otras, ¿no? Todos somos iguales, se decía, todos somos iguales ante la ley, ¿no? Igualdad. Evidentemente, ustedes dirán, bueno, esto es en general, pero digamos, en nuestros países no existe esa igualdad pregonada, ¿no? Sí, para eso también se lucha. eh, y la democracia además no nace hace algunos siglos atrás, tal como ahora lo conocemos, ¿no? Han habido formas diversas de transformaciones. Por ejemplo, en nuestros países, en el siglo XIX, en Bolivia, en Perú, bueno, en Colombia, por ejemplo, no votaban las mujeres, no votaban los analfabetos, ¿no? La mayoría de edad era, no como ahora es más o menos el promedio estándar internacional, 18 años, sino 21 años. Había el sufragio censitario, solamente votaban, además aquellos que tenían riqueza, ¿no? Las grandes fortunas. Era una democracia de élite, ¿no? Era una democracia de élite. Ahora no. Ahora, digamos, en todas las constituciones está estipulado la mayor amplitud de lo que entendemos el derecho, en este caso, de participación, ¿no? El derecho al voto. Dentro de estas formas de entender también la vida, la pluralidad. Y este es algo que es importante, porque lo de la pluralidad quiere decir que todos deben estar incluidos, la mayor apertura en donde todos pueden expresar su voz, en donde todos pueden accionar, en donde todos deben participar. Eh, Sobre todo en países diversos como los nuestros, ¿no? Debe estar enmarcado justamente en las leyes, la mayor amplitud posible, la mayor amplitud que genera la existencia justamente de la diversidad de nuestros países. Evidentemente la legalidad, ¿no? El imperio de la ley y el respeto. Y esto es un tema fundamental también, que no es solamente en el ámbito político, es en el ámbito de la vida diaria, ¿no? El respeto por la ley. Y que va, cuando digo ley, estoy hablando en general de las normas, ¿no? Pues son normas, desde la norma mayor, claro, que para aspectos políticos, ¿no? O leyes más sectoriales, pero también las normas propias de la convivencia en sociedad. Y entonces el respeto de la ley es desde, por ejemplo, no transgredir las señales de tránsito, ¿no? No transgredir en general aquellos aspectos que regulan nuestra vida. Ese es importante de la misma manera que la participación. Pero entonces, acá estamos delante de un tema, porque lo que estamos hablando hasta ahora puede ser muy abstracto, porque ¿qué es la realidad la que marca las cosas? En nuestros países, la realidad quiere decir que somos sociedades eh, profundamente encarnadas en también historias, en nuestras historias, culturas, pero también diversidad. Entonces, ¿cómo hacer para que los diversos, los distintos, puedan encontrarse y poder convivir? Y entonces, en democracia es fundamental el diálogo democrático. Es decir, esta suerte de interacción, ¿no? Que debe ser genuina, mediante el cual todos nosotros, ciudadanos, ¿no? Nos escuchamos unos a otros, ¿no? Y esto no es fácil.
Y esto no es fácil porque, y más todavía en nuestros tiempos, más todavía en donde el mundo en Internet, que es un mundo que no tiene mucho tiempo, es un mundo que tiene 2 décadas, 3 décadas, y en la última década y media el mundo de las redes sociales ha exigido y ha aprobado la democracia también como sistema político y como forma de vida. Y entonces el diálogo democrático, repito, exige muchas cosas que no son fáciles. Parecen fácil en lo escrito, ¿no? En lo pronunciado, pero no es fácil en la práctica. En primer lugar, exige respeto hacia el otro. O sea, no somos los únicos, existen los otros. Y eso quiere decir empatía, ¿no? Eso quiere decir apertura, eso quiere decir transparencia, eso quiere decir ser inclusivo y disposición a aceptar lo que también puede, en algunos casos, pensar el otro, ¿no? Y este es un sistema o una relación dinámica de aprendizaje. Y allí es donde la democracia como forma de vida también adquiere hoy, en el mundo de hoy, dificultad para establecer que la convivencia de los distintos es fundamental para tener una vida ciudadana más adecuada. Entonces, ahí viene el tema de la tolerancia. Porque si es que no es así, la tolerancia es aceptar que hay un yo distinto, que tiene ideas distintas, que no son las propias. Y uno de los cambios que se ha producido justamente en la democracia, en el mundo de Internet, es que, y el mundo de redes sociales, es que cada vez más nos escuchamos solos a sí mismos. Y es por eso las redes sociales adquieren pues los contactos, las redes son alrededor de uno, ¿no? No queremos escuchar al resto, sino a los que se nos parece, y entramos en un mundo mucho más encapsulado. En un mundo donde lo nuestro, porque estamos entre iguales, somos los que tenemos la razón, tenemos la verdad, y entonces el diálogo democrático resulta siendo dificultoso. En las redes sociales la gente se agrede, la gente difícilmente es tolerante, se bloquean, ¿no? Es el mundo, digamos, de la inmediatez, es un mundo de la reacción, no es un mundo de la reflexión, o en todo caso es un mundo mucho más limitada para la reflexión. Los hombres y mujeres públicos en realidad adquieren o son también sometidos a la comparecencia de los ciudadanos, y esto no es fácil porque también la vida de estas personas públicas, que pueden ser representantes, autoridades, líderes de todo tipo, se convierten también en sujetos de campañas y donde entre ellos mismos, incluso los políticos y autoridades, aparece como un diálogo de sordos, y ese es uno de los problemas también, porque hoy en día las instituciones democráticas, es decir, este marco en donde se canaliza el acuerdo y la disidencia, la discrepancia, está sometido fuertemente entonces ante la comparecencia pública. Pero esa comparecencia pública, de parte de quienes son ciudadanos, en otro momento electores, resulta siendo también agotador. Hoy el ciudadano recibe mensajes continuos, frecuentes,
de una cantidad inmensa, en donde va desde información incalculable, ¿no? Donde hay imágenes, hay de todo entonces. Ahora es más difícil convivir. Ahora es más difícil centrar incluso los puntos que pudieran ser los puntos del eje del debate público. De la misma manera, entonces, en la convivencia social. Tomando el caso, por ejemplo, que ahora es ciertamente de preocupación pública internacional, ¿no? La guerra entre Rusia y Ucrania, ¿no? La cantidad de información que hay es tremenda, pero también la cantidad de desinformación es tremenda. Entonces, como ciudadanos, ¿cómo articular una idea cuando uno tiene tal cantidad de información? Y entonces al lado de eso viene ahora mayores recursos para la manipulación. Entonces, lo que ocurre en muchos de nuestros países es que el ciudadano ve problemas, escándalos de personas públicas que aparecen desprestigiadas, algunos comprometidos y comprometidas en actos de corrupción, por ejemplo, y en donde el sistema comienza a crujir, ¿no? Y entonces aparecen en este mundo que parece desordenado, caótico, en un mundo que no da, digamos, uh, esos asientos limpios y firmes para poder sentarse y a dialogar, como lo dirían los principios de la democracia, adquieren también voz propia y quizá un mayor, digamos, volumen de voz y tono. Las voces populistas, que es uno de los grandes peligros de la democracia, las voces autoritarias, que si no lo dicen claramente como antes, lo dicen de otra manera, ¿no? La democracia no tiene éxito, ¿no? La democracia no produce lo que en principio uno pudiera esperar, se diría, ¿no? Se necesita, por ejemplo, mano firme. Se necesita, por ejemplo, encapsularse más, ¿no? Uh, Donald Trump hablaba, por ejemplo, del problema de los mexicanos, ¿no? En Perú, por ejemplo, llegaron cerca de 1 millón de venezolanos, y entonces el problema también eran los venezolanos. Y en Europa son los de Oriente Medio, los africanos, etc. Entonces parte de la idea de que hay que proteger lo genuino, lo histórico, lo puro, ¿no? Con esas impurezas de quienes han venido de fuera, ¿no? El que viene de fuera no solamente es un foráneo, sino el que hace peligrar nuestra historia, nuestras costumbres, nuestros valores, ¿no? Y entonces la democracia está sometida y hay un principio, por eso, que es el principio de la tolerancia, como decíamos, ¿no? Pero hay que tolerar todo. No. Como todo, tiene límites. No se puede tolerar entonces la discriminación, no se puede tolerar el abuso, no se puede tolerar, por ejemplo, la represión, no se puede en aras o bajo las banderas de la democracia pisotear costumbres porque no corresponden, digamos, al mundo occidental. Es decir, en estos tiempos, repito, en nuestros tiempos, lo que tenemos entonces es una democracia sometida en sus propios valores. Es una democracia que está
sometida más que nunca en este juego que a veces puede ser perverso y que lleva a mucha gente entonces a distanciarse de la cosa pública. De acá entonces viene otro tema. Seguramente en Colombia, en Bolivia, como en Perú, mucha gente dice, yo no quiero saber nada de la política. Yo no quiero saber nada de los políticos. Yo no quiero saber nada de los asuntos públicos. En general, entonces, se produce una desconfianza y una distancia. Al tomar distancia de aquellos quienes manejan la cosa pública, no se dan cuenta que los ciudadanos, ciudadanas en general, adquieren un nivel de vulnerabilidad, porque en el momento en que se tiene que tomar decisiones, en el momento en que se tiene que se tienen que pronunciar, sea por declarar una opinión, sea para movilizarse o sea para votar, no están en condiciones de haber reflexionado, de haber transformado la información en una decisión de manera más adecuada. Y son entonces ciudadanos y ciudadanas más proclives entonces a la manipulación, son más proclives a la desinformación. Y entonces esto que parece tomar distancia de la cosa pública para preocuparme solamente de la vida privada mía y de mi familia, adquiere este círculo de trampa en donde se ven envueltos muchas de nuestras sociedades. Entonces, sí, la democracia se ha transformado. La democracia como un sistema político, pero también como un sistema de valores, con un sistema de principios, no es que no se mantiene, sino que tienen que trabajarse en contextos distintos, porque las sociedades han cambiado. Y muchas veces no hay nuestras instituciones, nuestros gobernantes, nuestros representantes, nuestras autoridades, digamos, no van adaptándose a los cambios tan pronunciados que, que han experimentado nuestras sociedades. Repito, nuestras democracias del siglo XXI toman ya distancia mucho de las democracias del siglo XX. Entre uno y otro siglo, el mundo de Internet ha cambiado. Mucho más fuerte que cuando se creó la imprenta, mucho más fuerte que cuando los grandes medios de comunicación aparecieron, la radio, la televisión. Hoy resulta que en 2 décadas y algo más, el mundo se ha transformado enormemente. La globalización ha adquirido niveles enormemente pronunciados. Y entonces, estos principios genéricos de la democracia, para algunos resultan insuficientes, para otros resultan pasadistas, para otros resultan ya no solamente innecesarios, sino que vienen voces desde distintas posiciones del arco político para criticar esto que ha sido fundamental en nuestros países. Como diría Winston Churchill, la democracia no es el mejor gobierno, pero es mejor que los otros, mejor sistema que los otros, ¿no? Y es eso, es más difícil vivir en democracia, es más difícil hacer que nuestros sistemas políticos se mantengan bajo tales argumentos, pero a la larga es mucho mejor. A la larga es mucho mejor porque está largamente probado que la vida, la convivencia entre los distintos está garantizado mucho más en este tipo de sistema político y en este tipo de sociedades. Yo me quedo aquí nada más, agradezco por los minutos que me han permitido para establecer un diálogo con ustedes.
Doctor Fernando, muchísimas gracias. Muy interesante además lo que nos dice, porque en ocasiones anteriores dentro de la misma cátedra hemos tenido esta conversación un poco de que la democracia muchas veces desde la sociedad la entendemos solamente como emitir un voto y buscar que nuestros y nuestras gobernantes sean quienes hagan el cambio, ¿no? Y quienes nos lleven a un futuro mejor. Pero realmente me voy a quedar con lo que decían en un momento, y es la sociedad también hace parte de esta construcción democrática, ¿no? Y principios como la inclusión, el pluralismo, es difícil que se puedan lograr y se puedan llevar a la práctica si la misma ciudadanía, digamos que no está conectada con lo que es la democracia en el día a día, más allá de estar cada 4 o 5 años, estar emitiendo un voto para ver quiénes están, digamos, en el control del gobierno, por decirlo de alguna manera. Quiero entonces que nos quedemos hablando un momento específicamente en ese punto de cómo podemos desde la ciudadanía ejercer esas labores ciudadanas de fortalecimiento de la democracia, teniendo en cuenta esos principios, por ejemplo, lo que mencionaba de la tolerancia, el mismo pluralismo, la misma inclusión, cómo desde la ciudadanía podemos actuar para que realmente todos y todas estemos construyendo democracia en conjunto. Yo creo que hay algunos ámbitos en donde la ciudadanía puede intervenir, creo, de manera importante. Porque a ver, las sociedades democráticas se han construido en el tiempo. O sea, que no es que aparecen o por obra de una constitución se dice que sean así y así lo son en adelante, ¿no? Se construyen en el tiempo. Nuestros países son países que no han tenido esos tiempos, digamos, pronunciados, de tiempos largos, como para que las personas adquieran estos valores, estas costumbres, ¿no? En democracia y la defiendan. Ciertamente, por ejemplo, en Latinobarómetro ya aparece la información ya cuantificada a través de la opinión pública. Muchos de los ciudadanos de nuestros distintos países no confían en la democracia, es más, no la defienden, ¿no? No la defienden. O sea, están dispuestos a aceptar otras formas distintas a ella, ¿no? Y hay algunos espacios que son de más largo plazo. Educación, por ejemplo. Educación en democracia. Desde la escuela se tiene que justamente formar sobre la base de esos principios, y también tiene que haber una práctica, porque si no se quedan pues en ideas generales, una práctica de diálogo, ¿no? No es posible ejercer, si estamos en contra del ejercicio de la intolerancia en el ámbito general, que la intolerancia sea aceptada en el ámbito también privado. Es decir, los principios en democracia deben corresponder tanto el público como lo privado. No es posible luchar contra el machismo y ejercerlo en el ámbito privado. Entonces, pueden aparecer como aspectos más personales, pero no lo son. Esto la ciudadanía lo tiene que desarrollar. Y obviamente, repito, de manera personal, pero también a través de colectivos. A través del colectivo, los colectivos deben, en sus diversas formas organizativas, deben justamente aplicarlo. Como los partidos. O sea, que muchas veces resulta absolutamente increíble escuchar a los políticos que hablan cómo debe ser la democracia en general, ¿no? Discurso, pero resulta que sus propios partidos no la practican. Es decir, tiene que haber una coherencia entre los principios democráticos en el ámbito público-privado, en el ámbito general que en el ámbito particular. Entonces, la ciudadanía, además, y a través de sus diversos, repito, formas organizativas también, debe desarrollar el control social a través de la opinión pública, a través de acciones. Nuevamente, no dejar,
además nuestra democracia es una democracia representativa, nosotros elegimos nuestros representantes. No dejar la política solo en manos de los políticos. Ese es un aspecto, repito, fundamental. Si eso ocurre, dejar la política en manos solo de los políticos, vamos a terminar, como dije hace un momento, en que los ciudadanos desinformados, los ciudadanos que no quieren entender nada ya de la cosa pública, son mucho más vulnerables. Están mucho más, o van a ser víctimas, repito, de la manipulación, de la desinformación, de los discursos populistas, de los discursos intolerantes, que es justamente lo que se trata de evitar. Entonces, la opinión pública, la acción pública o la acción colectiva es fundamental. Pero es curioso porque de todo lo que estoy hablando resulta que ya se ha avanzado también en aspectos importantes. Hoy día, por ejemplo, es absolutamente rechazado en nuestros países que, por ejemplo, aceptar que en el ámbito público exista discriminación en términos de raza, por ejemplo, ¿no? El racismo no es aceptado, ¿no? Ya es algo aceptado como algo que hay que rechazar. O el machismo, ¿no? Pero incluso ahora en los medios de comunicación, Internet ayuda. Una pena que no existan en nuestros países un gran catálogo de videos, como sí sucede aún en España y en algunos otros países, pero ver cómo antes, por ejemplo, existían en el ámbito, por ejemplo, de la televisión, solamente un tipo de mujer, un tipo de hombre, un tipo de familia, que era de élite, ¿no? O incluso podía mostrarse aspectos absolutamente ahora rechazables de racismo o de exclusión. Entonces, lo que quiero decir es que hoy en día hay algunos valores aceptados que parecen contrarios a lo que yo he estado señalando hace un rato, pero hay esos valores aceptados. Pero como todos los valores, no es que se va adquiriendo y conquistando y se quedan ahí. Se puede retroceder. Ese es el tema. Se puede retroceder. Entonces hay que defenderlos. Y entonces, ante diversas formas de exclusión, de discriminación, de dominación, hay que pronunciarse. Y de la ciudadanía, eso es importante. Y para eso sirven también sociedad civil, medios de comunicación, líderes de opinión, universidades, ONGs, ¿no? Diversas formas también organizativas que se tienen que pronunciar y no dejar pasar. Ese es fundamental, no dejar pasar. Europa, cuna de la civilización occidental, vemos cómo discursos autoritarios, extremistas, han logrado calar, y en Estados Unidos también, en aquellos valores que antes parecían, pues, que eran inamovibles. Y esta es una tarea, desde sociedad civil también. Esta es una tarea. Muchísimas gracias, doctor Fernando. Creo que es esencial lo que estamos hablando en este momento, ¿no? De que es una tarea de la ciudadanía, es un compromiso que también tenemos que tener con la construcción de nuestros propios países, de nuestras propias realidades democráticas. En este momento invito a todas las personas que nos están viendo por redes sociales a que si tienen alguna pregunta la pueden poner en el chat. Yo quiero decir algo, Tatiana. Julio, empecemos contigo. Claro que sí. Quiero hacer un pequeño comentario. Yo quiero, Fernando, rescatar de la linda y profunda intervención que hemos vivido contigo un par de cosas. Yo quiero decirles, si se han fijado,
Creo que Fernando Tuesta ha hecho mucho hincapié en que la democracia no es solamente una cosa del sistema político, de las instituciones, sino que es una cosa que se aprende, es una cosa de la cultura, es una cosa que tenemos que tener adentro, y eso no es un proceso de 2 días, lo ha dicho claramente Fernando Tuesta. Hay democracias sólidas en el mundo, entre comillas, hoy están en cuestión un poquito, ¿no? Porque han tenido un largo recorrido. Pero en ese recorrido, y ahí va mi pregunta, Fernando, yo creo que en este aprender a ser democráticos hay como una responsabilidad estatal, una responsabilidad de la política, de los hombres y mujeres comprometidos con la democracia, de construir espacios, de construir escenarios, de construir instituciones donde el diálogo sea posible. Porque tengo la impresión de que en el mundo de hoy, en el mundo de las redes, en el mundo de los negacionistas, en el mundo donde todo el mundo produce cosas y dice, no existen espacios tan sólidos y creíbles para lo que tú has recalcado largamente en tu exposición, que es el diálogo. La democracia es diálogo, es un principio de la democracia. Pero me da la impresión de que las instituciones de hoy, las instituciones que hemos heredado y conservado de la democracia, ya no abastecen. Que el diálogo en esos espacios, miremos por ejemplo los parlamentos, ya no son suficientes. Hay que hacer un esfuerzo de investigar en ello para que los principios de la democracia puedan conservarse, renovarse y prolongarse en medio de estas instituciones que ya no son suficientes. No sé si esta afirmación te llama la atención, es una preocupación mía, evidentemente, y creo que merece hoy un análisis, una reflexión, a ver cómo vamos por ahí. Comparto contigo, Julio, esta preocupación, y es una preocupación válida, porque el diálogo tiene que estar basado en lo que hemos comentado ahora, ¿no? En encontrarse en democracia con los diferentes, ¿no? Y obviamente con, digamos, la necesaria exigencia de la tolerancia. Pero en nuestros países cada vez somos más intolerantes. Somos más intolerantes, ¿no? No es fácil, sin embargo, digamos, administrar estas diferencias. Los problemas de nuestros países son los problemas de hoy, mañana ya son historia. Es decir, la velocidad de la atención que se les da a los asuntos públicos es enorme. Repito, en Colombia, Bolivia, en Ecuador, en Perú, lo que hoy es una preocupación que es noticia, mañana ya no la es otra. Entonces el foco de la atención pública cambia, repito, con una rapidez muy grande. Entonces, nuestras instituciones que deben dar a desarrollar el marco para el diálogo no se adecúan, porque tampoco es tan fácil, a este tipo de forma de vida que tenemos en este siglo. No es fácil. Algunos dirían que tenemos algunas exigencias de vida del siglo XXI con instituciones del siglo XX, ¿no? Repito, los gobiernos, los partidos, son, digamos, los vemos muchas veces
con grandes dificultades para poder ya no desarrollar ideas, sino sus acciones, ¿no? Entonces, Julio, comparto contigo, repito, tu preocupación. Las respuestas no son ni fáciles, ni creo yo tenerlas, pero plantearlas ya es un buen inicio. Por acá tenemos una pequeña pregunta por parte de una de las personas que nos está viendo en este momento en YouTube. Irlene Martínez nos pregunta respecto a lo que hablábamos hace un momento de los espacios digitales. Dice, teniendo en cuenta el contexto actual y el rol que juegan las redes sociales y la tecnología, ¿cómo cree que se pueden promover esos valores democráticos en el ámbito digital? Entiendo que tal vez va por una parte del tema del debate público en estos espacios digitales, ¿no? Sí, es muy, muy difícil, ¿no? Twitter, por ejemplo, que es el que más se acerca a la parte más participativa, amplia, diversa, resulta siendo en muchos ámbitos zonas oscuras de intolerancia. Allí se ejerce una forma de justicia digital enormemente peligrosa. Allí quizá es uno de los sitios donde hay más intolerancia, más intolerancia. Los asuntos públicos se tramitan con una simplicidad enorme, pese a que Twitter mismo ha cambiado. Twitter ya no, ahora no son los 140 que tenía antes, ahora puedes ampliar un poco más, puedes hacer un hilo, en fin, hay diversas formas de poder manifestar, pero digamos es un ámbito distinto y además, porque ahora la segmentación que tienen las redes sociales crean como cajones que no dialogan. Entonces, por ejemplo, a los más jóvenes consideran a quienes usan Facebook, pues, ya viejos, ¿no? Esa es una red de viejos. Ahí están sus padres, dicen, ¿no? En cambio, muy, muy sensibles a la imagen, ¿no? Instagram, TikTok, ¿no? Donde la banalización es muy fácil, ¿no? Entonces, trabajar en estos ámbitos que se debe trabajar no es fácil porque digamos, la reflexión, la verdad, la información sistematizada requiere un poco más de tiempo y espacio. La destrucción requiere segundos. La demolición requiere apenas un teclado, ¿no? Entonces, es más difícil en el ámbito también digital. Pero hay que hacerlo, hay que hacerlo. Pero también para quienes entran a accionar sobre distintas formas de redes sociales, creo que no hay que desalentar. Quizás lo que hay que entender es que si uno tiene una voz pública, uno quiere decir algo, no va a tener que contentar a todos. Y ese es un aspecto. La unanimidad no es democracia. La unanimidad no es democracia. La unanimidad se da en los países autoritarios, por el contrario, en dictaduras. Lo distinto, lo plural, se da en democracia. Y nuestras opiniones, formas de vida, son distintas y no todos las tienen que compartir. Lo importante es que todos las tienen que respetar. Obviamente hasta un punto, ¿no? Como hemos dicho, ¿no? El punto en donde no se puede discriminar, oprimir, dominar, explotar. Ese es el punto, ¿no? Ahí tolerancia cero.
Perfecto, muchísimas gracias, doctor Fernando. Creo que está claro un poco esa responsabilidad que migra también un poco al espacio digital. Quiero devolverme un momento cuando mencionaba el elemento de los datos, ¿no? Hoy en día en redes sociales o en el ámbito digital, los datos terminan ayudándonos un poco a poder identificar información verídica, información que realmente alimente al debate o información que realmente esté buscando otro tipo de intereses que no sean alimentar al debate. Y lo ligo con lo que mencionábamos al principio, de que la transparencia también termina siendo uno de los elementos más importantes en la democracia y además empezar por la manipulación, por ejemplo, de datos o el esconder datos dentro de las democracias hoy en día son uno de los principales señales de alarma que pueden representar cómo un régimen democrático empieza a tener prácticas que no necesariamente buscan esa apertura de un gobierno. ¿Cómo podemos entonces, conectándolo con lo que mencionaba Julio, un poco a través de las instituciones, buscar que esa transparencia sea verdadera y no sea lo que se considera hoy en día como la nueva forma de vigilancia que existe en los regímenes democráticos, que es una de las visiones que existen hoy en día sobre cómo la democracia está tal vez cambiando, cómo poder buscar y siempre tratar de llegar a esos espacios realmente de transparencia y apertura y lo que llamaríamos como espacios de co-creación o de participación de la misma ciudadanía para fortalecer todos estos espacios de creación de datos por parte de los gobiernos. Mira, Tatiana, en democracia todos los asuntos públicos son públicos, salvo aquellos que puedan tener la seguridad nacional, que son algunos acotados. Todo tiene que ser público, todo debe ser público, y el ciudadano tiene el derecho de recibir información, sobre todo en aquellos que son nuestros representantes y son nuestras autoridades. La mejor manera que nuestras autoridades, nuestros representantes, adquieran mayor legitimidad es actuar con transparencia. Si hay lados oscuros, quiere decir que hay algo que no está bien. Entonces, la luz debe alumbrarse en todos aquellos aspectos que antes eran justamente privados. Los asuntos públicos eran privatizados por quienes ostentaban el poder, ¿no? O nuestros representantes. Ahora, sin embargo, esto es más fácil de acceder y es más difícil también que nuestros representantes y autoridades traten de no mostrar aquello que es necesario que sepan los ciudadanos. Entonces, desde cosas como, repito, solicitar o conocer cuáles son los antecedentes personales de las autoridades, pasando por poder extraer información sistematizada en la administración pública y que siempre debe estar a disposición. Tiene que haber un portal de transparencia en la administración pública, al cual el acceso debe ser sencillo, y las normas que deben amparar este derecho. Perfecto, muchísimas gracias, doctor Fernando. Creo que está claro un poco a lo largo de todo lo que hemos hablado el día de hoy, cómo la responsabilidad recae nuevamente en la ciudadanía y es un trabajo que tiene que ser en conjunto, ¿no? Tampoco es irnos al otro lado donde solamente la ciudadanía sea la encargada de buscar estos espacios de participación, de diálogo, sino que también otros actores como los partidos políticos, las instituciones democráticas, tienen también que trabajar en conjunto con la ciudadanía para que busquemos construir estos espacios de diálogo, estos espacios de encuentro y de construcción de propuestas para mejorar nuestros propios contextos, que finalmente es lo que buscamos, y que pueda siempre tener en cuenta estos principios de la inclusión, el pluralismo, la libertad, que son los pilares que construyen realmente una democracia en nuestras sociedades. No tenemos más preguntas en este momento por nuestras redes sociales, así que Julio, te entrego la palabra en este momento. Muchas gracias, Tatiana. Fernando, creo que ha sido una experiencia muy importante,
Vamos a colgar esta tu intervención para consulta de nuestros participantes a lo largo de todo el año. Es importante hablar, discernir, discutir sobre temas tan polémicos como los que hemos presentado hoy. Quiero agradecerte desde La Paz hasta Lima, en estos nuestros países tan cercanos y tan queridos y tan difíciles, además, en momentos como los que estamos viviendo cada uno de nosotros en nuestra propia realidad. Decirles a quienes nos escuchan que el día de mañana, no mañana, pasado mañana, el sábado vamos a instalar en Bolivia un repositorio de la memoria de la democracia boliviana. En Bolivia la democracia nos ha costado décadas construir, desde la construcción del Estado contemporáneo boliviano, desde la Guerra del Chaco en los años 30, hombres y mujeres hemos aportado en construir la democracia, la inclusión indígena, el voto universal, las instituciones democráticas. Son cosas que se han ido construyendo y que queremos empezar y aportar a valorar. Intervenciones como la tuya, Fernando, esta noche nos ayudan profundamente. Y por eso, en nombre de la Universidad Mayor de San Andrés, en nombre del rectorado y del rector Óscar Heredia Vargas, que nos ayuda, agradeciendo a Reencontrarnos, que nos ha acompañado esta noche, y no solo acompañado, nos ha ayudado a hacer esta transmisión. Quiero saludarte, agradecerte, pedirte que de repente podremos tener otros momentos de diálogo, de repente no tan públicos, pero que nos puedan ayudar. Y agradeciendo a Tatiana y a todos, clausurar esta noche tan bonita, tan interesante, tan profunda, con tanto conocimiento que nos ha permitido acumular. Un abrazo sincero y profundo. Y Fernando, venga, despídete, que este programa, esta noche de la cátedra rectoral Nelson Mandela ha concluido. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Julio, Tatiana, a la Universidad Andrés Bello, a la cátedra Nelson Mandela, Tatiana y al NDI por esta invitación y gratos momentos. Espero que sea útil. A través de ustedes, al hermano pueblo de Bolivia, con tantas veces estuve por allí y en gratas visitas. Muchas gracias, pues, y hasta otro momento a todos ustedes.